Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. Un ensayo de Víctor M. Martínez Bulé Goyri. Resumen. El concepto de dignidad humana tiene su origen en la antigüedad griega. Sin embargo, se ha enriquecido en su significado y alcance a lo largo del desarrollo de la historia humana, pasando de ser un concepto vinculado a la posición social a expresar la autonomía y capacidad moral de las personas, constituyéndose en el fundamento indiscutible de los derechos humanos. Especial relevancia tiene la dignidad humana como elemento para enfrentar y desarrollar las normas relativas a las transformaciones sociales provocadas por el desarrollo científico y tecnológico. En este texto nos centramos en abordar las que se refieren al inicio de la vida humana y a su final. Introducción. El siglo pasado, como realización de las ideas liberales, la democracia se impuso en la teoría y en la práctica como el único régimen posible para las sociedades modernas, en especial a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de Naciones Unidas. Todas las naciones que no contaban con regímenes democráticos o que conservaban instituciones no democráticas, paulatinamente fueron modificando sus marcos constitucionales y estructuras políticas para instaurar modelos democráticos, al menos en sus diseños. Un impulso importante para ello fueron la consolidación de la ONU, el empuje económico y político del imperialismo de los Estados Unidos y la construcción de la Unión Europea, pues en todos los casos el paradigma fundamental que sostenían era precisamente la necesidad de existencia de regímenes democráticos como un requerimiento para el mantenimiento de relaciones sanas entre los países y considerando como justamente lo contrario de los regímenes comunistas totalitarios bajo la órbita de la Unión Soviética. En América Latina vivimos en el último cuarto de siglo pasado el fin de las dictaduras militares y gobiernos totalitarios de tipo populista para dar paso a la formación de regímenes democráticos con más o menos desarrollo y consolidación, pero finalmente de inspiración demócrata. Finalmente, apenas a principios del 2011, Occidente observó con satisfacción la llamada Primavera Árabe, con la caída de los regímenes totalitarios de las dinastías gobernantes en Túnez y Egipto, y finalmente del régimen estrafalario de Gaddafi en Libia. Entendiendo que se trata del inicio de la transformación democrática del mundo árabe, aunque no cabe duda que falta mucho para que esos países puedan transitar a regímenes verdaderamente democráticos como correspondan a sus tradiciones culturales. De la misma manera que se impuso la democracia, igualmente se impusieron los derechos humanos como una condición indispensable para el desarrollo de la democracia y la propia existencia de los estados contemporáneos. Desde la creación de las Naciones Unidas, los derechos humanos dejaron de ser un tema de interés interno de los países para convertirse en un tema central del derecho y de las relaciones internacionales. Es sorprendente la manera en que han crecido en los tiempos las actividades de la comunidad internacional en el ámbito de la tutela y protección de los derechos humanos,
así como se han desarrollado y perfeccionado tanto los instrumentos que los consagran como los organismos dedicados a su tutela y promoción. Por supuesto que ese desarrollo internacional de los derechos humanos no hubiera sido posible sin un crecimiento en el ámbito interno de los países que lo permitiera y propiciara. Y así hemos observado, por ejemplo, la extensión a nivel mundial de la figura del ombudsman, así como de regulaciones jurídicas cada vez más detalladas y completas de los derechos humanos en cada país, así como el desarrollo de más eficientes mecanismos de tutela y promoción. Igualmente, en ambos temas contamos hoy con desarrollos teóricos importantísimos que permiten hacer frente a situaciones difíciles en los que su vigencia pueda ponerse en duda o justificarse un retroceso en su desarrollo. Derechos humanos y democracia constituyen hoy verdaderos dogmas políticos contra los que nadie se atreve a alzar la voz. Así, democracia y derechos humanos son ideales centrales en el mundo contemporáneo, tanto en la vida política cotidiana de los países como en el desarrollo de las relaciones internacionales, al grado que en muchas ocasiones estas quedan supeditadas a la existencia de estándares mínimos que permitan una sana convivencia, como sucede con las cláusulas democráticas cada vez más comunes en los tratados tanto bilaterales como multilaterales. Igualmente no podemos olvidar que los derechos humanos, al menos el estándar mínimo recogido en la Declaración Universal de 1948, se consideran como parte del Jus Cogens internacional. Ambos temas, democracia y derechos fundamentales, comparten su estrecho vínculo e incluso a nivel de fundamento con la idea de la dignidad humana. Los derechos humanos no son sino la expresión jurídica de la dignidad de las personas, y su función es precisamente permitir y garantizar su respeto, y la democracia es el ámbito en el que pueden desarrollarse las relaciones políticas de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Sin embargo, no obstante ese importante desarrollo de los derechos humanos y la democracia, el mismo desarrollo no lo podemos observar en relación con la idea que los fundamenta. La dignidad humana, por el contrario, así como hay consenso en aquellos, no lo encontramos en relación con la dignidad humana, ni siquiera respecto de su conceptualización y mucho menos en sus consecuencias. Así podemos encontrar que bajo argumentos de defensa de la dignidad humana se justifican intervenciones militares en los países con la consecuencia de graves violaciones precisamente a esa dignidad, o en defensa de la dignidad se sostienen proposiciones radicalmente contrarias en temas centrales de la vida cotidiana, como el aborto, la eutanasia, la investigación con embriones humanos, la maternidad subrogada, la atención de enfermos terminales y muchos otros temas más que el desarrollo del conocimiento de la ciencia y tecnología están poniendo hoy en el escaparate
de la opinión pública de todos los países. En este trabajo pretendemos apuntar unas reflexiones iniciales sobre la idea de la dignidad humana que de alguna manera nos permitan apuntar a su conceptualización, así como ayudar a su uso conceptual como un elemento que sirva para clarificar los conflictos y dilemas que se están presentando en distintos ámbitos de la vida social, en lugar de que la apelación a la dignidad sea un elemento de encono en esas diferencias sociales. Evolución de la idea de dignidad humana. La reflexión filosófica ha acompañado al hombre a lo largo de su existencia, puesto que es el único ser que se cuestiona sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. La historia de la filosofía, nos dice Nicole, se desarrolló en 3 temas centrales. Primero, la metafísica, después la epistemología y finalmente la antropología. Esto se debe a que primero se preguntó al hombre sobre el ser, luego sobre la forma en que se obtenía el conocimiento sobre ese ser y posteriormente sobre el ser que conoce al ser, es decir, el hombre mismo. De la comprensión que se tenga de la naturaleza humana deriva el trato que debe dársele a todo ser que posea dicha naturaleza o lo que denominamos dignidad, vocablo que deriva del latín dignitas, que a su vez deriva de dignus, cuyo sentido implica una posición de prestigio o decoro que merece y que corresponde en su sentido griego a axios o digno, valioso, apreciado, precioso, merecedor. La dignidad es ser tratado como lo que se es. La pregunta entonces, ya no solamente para poder comprender lo que somos en un sentido metafísico, sino para poder dar un trato digno al ser humano en un sentido ético. ¿Cuál es la naturaleza o physis ontológica del hombre? ¿Qué es el hombre? Así, sabiendo lo que el hombre es, podremos tratarle como tal, como merece, es decir, tratarlo dignamente. La respuesta a esta interrogante puede ser muy variada dependiendo de la concepción desde la que se formule, del ámbito cultural e incluso de las creencias personales de cada individuo. El hombre tiene una naturaleza distinta de las dos. El hombre tiene una naturaleza distinta de la de los demás seres, capaz de autogobernarse y además posee la cualidad de poder comprenderse a sí mismo como un ser individual y a la vez como parte de una sociedad en la que interactúa con sus semejantes. Aunque se identifica con sus iguales, no se comporta de manera idéntica a ellos, puesto que no solamente tiene un ser, sino que puede tener modos de ser, como les llama Nicole. La noción de dignidad humana es uno de los conceptos que en el ámbito del derecho y la filosofía presentan mayores problemas para su esclarecimiento y definición, en gran medida porque depende de la concepción filosófica en la cual se fundamente la argumentación. Por ello, tal vez la conceptualización de la dignidad más utilizada en la actualidad tiene un carácter meramente instrumental, en la que se hace referencia a la dignidad como el trato o respeto debido a las personas por su sola condición de ser humanos, pero sin entrar
a señalar las razones y el por qué se le debe ese trato, con lo que se deja a otros ámbitos de reflexión el indagar sobre la naturaleza humana o las características de lo humano que sustentan la dignidad. Incluso una práctica actual en las reflexiones, tanto en el campo de los derechos humanos como en la bioética, con la finalidad de obviar o evadir el problema de las distintas perspectivas, consiste no en definir ni conceptualizar la dignidad, sino que, dándola por supuesta, se tratan de identificar las conductas que la lesionan o dañan, lo que algunos identifican como conceptualización de la dignidad. Por su contrario, desde nuestro punto de vista, una perspectiva de la dignidad así, sin una determinación clara, sin vocación de valor absoluto o al menos definido, es sumamente peligrosa, pues deja al concepto vacío de contenido y difícilmente defendible o sostenible ante los posibles ataques, e incluso hace sumamente difícil la construcción de un marco institucional para tutelarla, además de que permite el uso del concepto dignidad de manera ambigua para argumentar en defensa, por ejemplo, tanto de la legalización como de la prohibición de determinadas situaciones que son objeto de profundo debate social, como la eutanasia o el aborto, por lo que consideramos que solo con un concepto claro y preciso de dignidad es posible construir los medios para su defensa y desarrollo en la convivencia social, pues en un aspecto tan relevante no basta confiar en el sentido común o la intuición. En su desarrollo histórico, la idea de la dignidad humana ha hecho referencia a distintos aspectos de la condición humana o ha sido entendida desde distintas perspectivas o dimensiones. Francisco García Moreno, por ejemplo, identifica lo que él llama 4 dimensiones de la dignidad: político-social, religiosa o teológica, o ontológica, y de ética personal y social, en el sentido de la autonomía que corresponde de alguna manera a su evolución o desarrollo a lo largo de la historia, como exponemos a continuación. La dignidad en la antigüedad. En una primera etapa en la antigüedad griega y posteriormente en Roma, la concepción de la dignidad se basó originalmente en el aprecio y el reconocimiento social hacia el individuo, en la posición social que se ocupaba, como señala Antonio Pelé. En efecto, tanto en la antigüedad de la Edad Media, el Renacimiento, etc., el valor del individuo derivaba de su filiación, origen, posición social u otros cargos políticos. En resumen, los individuos nacían con dignidades distintas y desiguales. El individuo podía sentir e identificar su valor y excelencia por la pertenencia a una élite con la cual compartía los rasgos sociales, políticos y económicos. Esta idea de dignidad no tenía más fundamento que la pertenencia a un determinado grupo social o el empeño de determinadas funciones en la vida pública. Sin embargo, es importante señalar que en este caso la dignidad exigía al individuo una forma de comportamiento acorde con ese aprecio y reconocimiento social, como lo expone George Luther en la tradición filosófica estoica de Cicerón. Se califica con
la dignidad, la posición que en público se atribuye a una persona honesta que se preocupa por su propia cultura, por el honor y la discreción. Dignitas est alicius honesta et cultu et honore et verecundia digna autoritas. Ciertas formas de vida, di fluere luxuria et delicate act molitere vivere, son incompatibles con la dignidad que forma parte de una naturaleza humana en la que participa la razón. Esta concepción puede haber impregnado también el uso de dignitas en el derecho romano en un primer momento como signo de rango de una persona, presupuesto por o derivado de un oficio público que la misma desempeña, y más tarde como signo de un estado social elevado. Esta concepción de la dignidad no fundada en la condición humana, sino en la condición social, tiene como supuesta la idea de superioridad y rechaza por principio la igualdad, que solo mucho después vendrá a unirse a la idea de dignidad. Pero eso es perfectamente justificable. Por eso es perfectamente justificable la esclavitud o la convicción del ciudadano griego o romano como ser superior, pero como señalamos, esa superioridad y dignidad exigía un comportamiento acorde con esa dignidad, como expresaba Plauto. Las personas dignas caminan de manera distinta o como lo hacen los esclavos. Esta conceptualización de la dignidad hoy día claramente superada subsiste, sin embargo, en lo que podríamos llamar la dignidad posicional, es decir, un reconocimiento o estatus que se suma a la dignidad que compartimos todos los individuos y que se traduce en un reconocimiento social, en un respeto por la posición que se ocupa socialmente y que exige un trato determinado por parte de los demás miembros de la sociedad, lo mismo que un comportamiento individual, al menos público, acorde con ese reconocimiento. Así, si bien brindamos un trato respetuoso a los gobernantes, exigimos también que ellos se comporten de una determinada manera acorde con la moral social vigente. Dignidad con fundamento religioso. Ya desde las filosofías griegas y romanas, la dignidad hace referencia también a un reconocimiento de lo divino en los individuos. Por eso la exigencia de un comportamiento virtuoso que busca la perfección propia de lo divino. Sin embargo, aunque la idea de la creación del hombre por Dios es un rasgo común a todas las religiones monoteístas, fue con la aparición del cristianismo que la dignidad cobró una nueva dimensión, fundada en el vínculo con la divinidad. La dignidad para el cristiano se fundamenta en que es creado por Dios, y creó Dios al hombre y su imagen, a imagen de Dios lo creó. Para los cristianos la dignidad tiene un fundamento en su filiación divina, a la que se suma la redención de todo el género humano por Cristo, el mismo Dios hecho hombre. Y con esto la dignidad se une con el principio de igualdad, pues la creación y la redención alcanzan a todos. Pero de nuevo se trata de una dignidad que le viene al hombre de fuera, que no tiene su fundamento en la propia condición humana. Ahora bien, aquí comenzamos a encontrar ya algunos atributos de la dignidad que se conservarán hasta nuestros días, como el hecho de que la dignidad no se pierde
ni depende de las características personales, de la manera de conducirse en las relaciones sociales o del aprecio que tengamos en la sociedad, sino que por su filiación divina los seres humanos son dignos, sea cual sea su condición social, y esa dignidad no se pierde, o sea, su condición social. Y esa dignidad no se pierde o deteriora a lo largo de la vida, pues no depende del propio ser humano. También se consolida en esta etapa la idea del ser humano como el ser más digno y excelso de todos los existentes. Solo a los seres humanos creó Dios a su imagen y semejanza. Solo a los seres humanos Dios redimió, y solo con ellos tiene una relación paterno-filial, y el resto de los seres creados lo fueron precisamente para beneficio del hombre, que es en este sentido el rey de la creación. Pero aún desde la perspectiva religiosa, el libre albedrío, la libertad y la autonomía son un presupuesto antropológico de la dignidad, pues es con sus decisiones y elecciones en ejercicio de su libertad que el ser humano puede alcanzar el bien, acercarse a Dios y cumplir con el plan previsto para cada uno con su fin divino, alcanzando la perfección. Y esa conceptualización de la superioridad de la vida humana sobre los demás seres es posteriormente recogida incluso en ambientes seculares, como lo expresó en su momento Francisco Tomás y Valiente, distinguido jurista español que fue magistrado y presidente del Tribunal Constitucional y fue asesinado por ETA en su oficina como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. No hay nada en la creación más importante que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre. Pero esta concepción de una dignidad de origen divino no es exclusiva de la doctrina cristiana o católica, pues en la teología de otras religiones también se desprende de la liga entre el hombre y su Dios un sustento o una idea de dignidad, como sucede con el pueblo judío, que se considera un pueblo elegido directamente por Dios, lo que lo dignifica y enaltece frente a otros pueblos. Y algo similar ocurre en todas las religiones, incluso en las orientales, como nos señala Maciá. El fundamento de la dignidad en el budismo Mahayana es la presencia por igual en todas las personas de lo que se llama en sánscrito Budgangostra y en japonés Bucho. La naturaleza búdica en el interior de cada persona, lo mejor de nosotros en nuestro interior, que coincide con lo divino en cada persona, cuyo desarrollo no es la negación del yo, sino su expansión. Lo que decía el poeta griego Píndaro: hazte el que eres. Lo que dicen los budistas japoneses de la escuela de Shingon: hacerse Buda o iluminado ya en este mundo y en este cuerpo es percatarse de lo que ya no somos. La dignidad propiamente humana. Tal vez el paso más trascendente en el desarrollo de la idea de la dignidad humana se dio en el medioevo, cuando ya se plantea la dignidad humana basada en lo que el ser humano es, en sus atributos y características, en su ontología. A partir de este momento, el ser humano es digno por sí mismo, con independencia del aprecio o reconocimiento o valoración social o de su vínculo con la divinidad. Lo humano, la naturaleza humana es concebida con una dignidad y un valor intrínsecos.
Sin embargo, los primeros pasos para esta concepción de la dignidad del hombre en el mundo occidental se dieron en la filosofía griega con los sofistas, con Sócrates, Platón y por supuesto Aristóteles, que plantearon la existencia de la naturaleza y la ley natural, ideas que fueron recogidas después por Cicerón, quien claramente fundamenta la dignidad en la naturaleza humana, a la que entiende como lo divino en lo humano, lo que también le da un carácter de superioridad. En el siglo XV, Pico de la Mirandola inició una tradición en la concepción de la dignidad humana que sería después seguida y enriquecida por muchos al escribir su discurso sobre la dignidad del hombre, en el cual habla de la naturaleza especial y distinta del ser humano como creación divina. Para él, el ser humano es distinto a los demás seres vivos, en tanto que estos se encuentran determinados biológicamente en su totalidad, mientras aquel, si bien en gran medida también está determinado por la naturaleza, tiene una capacidad de actuar de manera autónoma y de guiar su futuro y tomar decisiones. De alguna manera puede afirmarse que aquello que hace digno al hombre en la perspectiva de Pico de la Mirandola es precisamente esa indeterminación que implica la capacidad, autonomía para alcanzar sus propios fines mediante el ejercicio de sus capacidades al adoptar determinaciones sobre su propia actuación. De acuerdo con lo que dice Pico de la Mirandola, el hombre privado de la capacidad de autogobernarse no puede entenderse a sí mismo como un ser humano. El hombre es capaz de identificar, de acuerdo con su proyecto personal y su papel en la vida social, aquellas cosas que son importantes para él, aquellas cosas que sin las cuales no podría lograr lo que se ha propuesto. La autonomía del ser humano es lo que lo diferencia de los demás seres vivos y por consiguiente lo que muchos autores han entendido como la base de su dignidad, que depende de su condición humana. Para una importante corriente del pensamiento de la dignidad se sustenta en las capacidades racionales y volitivas de los seres humanos, concretadas en la idea de autonomía y de libertad, como señaló Pico de la Mirandola. Autonomía que expresa la capacidad de autodefinirse y autoconstruirse de las personas al realizar cotidianamente procesos de elección en relación con los fines y planes personales. Autonomía que es en esencia libertad. Otra posición en la misma línea de pensamiento es basar la dignidad en la capacidad de la racionalidad humana, en la capacidad de entenderse a sí mismo y al entorno para adaptarse a él. De hecho, hay una identificación de las facultades racionales del hombre como su nota o cualidad esencial y distintiva. En esta línea se desarrollan ideas en las que el hombre es considerado como el ser más digno entre todos los existentes. El hombre es concebido como un ser superior por los demás en tanto que es el único dotado de razón. Consideramos que la idea principal de la argumentación en torno a la dignidad no debe centrarse en la atribución de la dignidad superior a los seres humanos, sino en reconocer la necesidad de tratar a cada uno de los seres como lo que son, sin necesidad de aludir a una mayor o menor dignidad, pues lo verdaderamente importante para el hombre es ser tratado como lo que es, de acuerdo con sus atributos y características. Igualmente habrá de tratar a los demás seres vivos de acuerdo con sus características y atributos. Así podríamos hablar de una dignidad no solo humana, sino también de los demás seres vivos.
Todo lo vivo merece así respeto, en tanto que en ello hay vida. Y el trato que habría de recibir por parte de los seres humanos debe ser acorde con su dignidad, constituyendo ese trato debido un deber moral. No podemos omitir, sin embargo, nuestro rechazo a las concepciones naturalistas o animalistas que, en aras de buscar un respeto y protección a los animales, postulan una equiparación entre los seres humanos y los demás seres vivos, donde el humano solo se diferencia del resto de los seres vivos por el grado de complejidad alcanzado por la evolución. Posiciones que además se han visto revitalizadas por los últimos tiempos, desde el descubrimiento de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, ADN, y la revalorización de las teorías evolucionistas, entendiendo al humano simplemente como un animal, más en todo caso superior en algunas cualidades, producto de la evolución, y cuyas diferencias con los animales no son sino consecuencia de un determinado desarrollo biológico. Esta perspectiva, creemos, no solo termina degradando y empobreciendo la condición de lo humano, sino que, como afirma Erich Kästner, niega cualquier diferencia esencial entre el hombre y el animal, en tanto en su aspecto mecánico no tiene en cuenta para nada muchos hechos fundamentales que no podría explicar de manera satisfactoria. Ignora los valores que se desarrollaron en la antigüedad y la cristiandad, el dominio de sí, el dominio de los deseos e impulsos, el amor, la caridad y la filantropía. No tienen en cuenta los logros de la contemplación humana, de los esfuerzos del hombre por reflejar al mundo y a sí mismo en el arte y en la especulación filosófica para formarse y recrearse mediante la fuerza de su intelecto. Pero al reducir lo humano a lo biológico se niega también la posibilidad de comportamiento moral y de la responsabilidad que deriva precisamente de esas capacidades que caracterizan al ser humano. Responsabilidad que se basa o fundamenta en el poder que tenemos sobre las cosas, del valor intrínseco de aquello sobre lo que tenemos poder, como ha señalado Hans Jonas. Una concepción como a la que nos referíamos antes en relación con la dignidad, en la que el ser humano es considerado a priori superior, se fortaleció con base en ideas religiosas donde el hombre es el rey de la creación, superior a todo lo creado, en tanto fue creado desde la perspectiva de la mayoría de las religiones y no solo de la doctrina católica, a imagen y semejanza de Dios mismo, y que incluso se encarna en un ser humano para redimir a todos los seres humanos, además de que la misma divinidad que expresa en lo humano como plan de vida y fin último. Otra perspectiva en relación con la dignidad es la que la fundamenta en la naturaleza moral del ser humano, en su capacidad para conocer el bien, distinguirlo del mal y optar por él, como lo señala Kant, quien a la racionalidad agrega la voluntad con la cual se construye esa capacidad o naturaleza moral de los seres humanos, dando fundamento a la concepción de la dignidad personal más influyente en la filosofía jurídica, política y moral. De la misma manera se funda la dignidad desde una perspectiva ontológica, señalando que la persona humana es el único ser cuyos fines inmanentes y su propia naturaleza es el único
ser que es sui iuris, dueño de sí mismo, de su propio ser, con la consecuencia de que el ser humano solo puede ser tratado como fin y nunca como medio, siempre será sujeto, nunca objeto, y por tanto no puede ser valorado por medio de un precio. Las cosas tienen precio mientras los seres humanos tienen dignidad. Esta es la dignidad moderna que desarrolla Kant ampliamente en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. En su obra más reciente, Ronald Dworkin nos ofrece una concepción de la dignidad que surge del apareamiento de los principios, el autorrespeto y la autenticidad, lo que nos lleva a una dignidad humana como producto del propio actuar. Como desarrollo de la modernidad y la postmodernidad, la dignidad asumió una dimensión más amplia al pasar a ser atendida como un hecho, al pasar de ser atendida no como un hecho, sino como un deber de respeto, con especial importancia social a partir de que se asume como deber de la autoridad del Estado el respetar la dignidad, y este se consigna en normas jurídicas del más alto nivel, como son los textos constitucionales. La primera constitución que consagró la obligación del Estado de respetar la dignidad humana fue la Constitución de Irlanda en 1937, que afirmó expresamente en su artículo primero: la dignidad del hombre es intocable, respetarla y protegerla es obligación de todo poder estatal. A partir de ese momento, paulatinamente las distintas constituciones del mundo, en especial de los países europeos, han venido incorporando la dignidad humana en sus diversos aspectos, en sus articulados. Especial interés tiene el artículo 10.1 de la Constitución Española de 1978, que establece que la dignidad, junto con los derechos humanos que le son inherentes, son el fundamento del orden jurídico y de la paz social. Dignidad y derechos humanos. La dignidad humana ha estado permanentemente presente en las normas jurídicas en cada momento del desarrollo de la humanidad, desde la dignidad concebida como estatus social. Esta se reflejaba en normas sociales que terminaron dando contenido a normas jurídicas. Sin embargo, el tema de la dignidad humana cobró una mayor importancia para el derecho a partir del desarrollo de la dignidad de la persona como un valor intrínseco de los individuos, y por tanto su respeto y tutela en las relaciones sociales tomó una especial dimensión al considerarse primero como un deber moral, posteriormente como un deber jurídico. Así se desarrolló en Roma la idea del ius gentium, o derecho de gentes, que es el que debía aplicarse a cualquier persona, a diferencia del derecho de ciudadanos, el ius civile. Es verdad que en esta época existía legalmente la esclavitud, que pone en duda, por supuesto, el respeto a la dignidad y a la condición humana por sí misma, como la entendemos actualmente. Sin embargo, siempre se buscó una causa que justificara ese sometimiento y vulneración a la dignidad, como podría ser la consideración de la existencia de inferioridad natural o la condición de haber sido derrotado en la guerra. Es muy interesante, por ejemplo, el debate que se dio a raíz de la conquista y colonización de América por España en el marco de lo que se denominó la controversia de Indias, en la que la propia corona española propició el debate entre los más importantes intelectuales de la época en relación con el tratado
en relación con el trato que debía darse a los naturales de las Indias, así como sobre la propia naturaleza de los indígenas, bajo la idea clara de que si eran considerados como seres humanos, debían ser tratados como tales. Esto es, debía respetárseles la dignidad. Sin embargo, la incorporación de manera plena de la dignidad humana al mundo del derecho se da a partir del desarrollo de la modernidad y las doctrinas liberales e individualistas, incorporándose incluso como contenido de los textos constitucionales de forma globalizada, lo que se dio conjuntamente con el inicio del proceso de internacionalización de los derechos humanos, que hasta este momento se habían venido entendiendo como un tema interno de los estados, en gran medida centrados en la relación de la autoridad con los gobernados, pero que a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial y de las aberraciones que se cometieron en los campos de batalla, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, muy especialmente el desarrollo de los campos de concentración y exterminio, el genocidio judío, los experimentos con seres humanos y las prácticas eugenésicas y eutanásicas provocaron que los derechos humanos pasaran a convertirse en tema central de las preocupaciones internacionales, como un elemento fundamental para la existencia misma de la comunidad internacional y de la construcción de las relaciones entre los países. A partir de entonces, los derechos humanos pasaron a convertirse en paradigma ético de las sociedades contemporáneas y en criterios de valoración del desarrollo moral de los estados. Desde la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas quedó expresamente establecido que sus propósitos fundamentales son el mantenimiento de la paz y la promoción del respeto y protección de los derechos humanos y de la dignidad y valor de la persona humana, como lo señalan en el preámbulo y el artículo primero de la Carta de San Francisco. Continuando en esa línea de construcción de la doctrina de los derechos humanos, en el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresamente los fundamenta en la dignidad intrínseca de los seres humanos, como lo señala desde el primer párrafo de su preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Junto con el desarrollo de los derechos humanos va el de la dignidad, pues es precisamente en relación con la tutela, protección y promoción de la dignidad humana en los ámbitos jurídico y político que los derechos humanos tienen sentido y alcanzan una dimensión moral. Por eso el desarrollo doctrinal de la teoría de los derechos humanos, atribuyéndoles como fundamento y razón de su existencia precisamente a la dignidad de la persona o a alguno de sus atributos. Hoy entendemos a los derechos humanos no solo como la expresión ética más acabada del derecho, sino como la expresión jurídica de la dignidad humana. Esto es, los derechos humanos originalmente concebidos como instrumento para defender al individuo de las acciones de la autoridad que pudiera afectar o agredir a su dignidad. Hoy día en las sociedades contemporáneas tienen el carácter de paradigma ético y regla moral. Así, de manera pragmática, hoy se considera que las normas jurídicas son justas cuando respetan, protegen y promueven los derechos humanos, y las acciones de la autoridad son legítimas cuando son respetuosas y promotoras de los derechos humanos.
Dignidad y bioética. En la actualidad, uno de los ámbitos de la reflexión social en los que tiene mayor importancia la idea de la dignidad humana es la de la bioética, disciplina nacida apenas en los años 70 y pretende ser un espacio de reflexión ética para hacer frente a las nuevas capacidades humanas, para interactuar con el entorno vivo, el bios, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pudiendo afectarlo de la manera tal que se ponga en riesgo la supervivencia de la humanidad. Por eso el reconocido como padre de la bioética, Van Rensselaer Potter, tituló a su obra Bioethics Bridge to the Future. La bioética como una disciplina joven que está aún en formación, con especiales dificultades en su desarrollo dada la necesidad de la interdisciplina para lograr avances y desarrollar consensos y principios que puedan ser eficientemente institucionalizados en la sociedad, pues como la disciplina moral aspira a dirigir u orientar la conducta humana. Casi cada autor que aborda la temática de la bioética desarrolla una definición de la disciplina. La mayoría de ellas puede considerarse válidas, en especial si las referimos a un ámbito determinado, desde la elaborada por un niño de 7 años que encontré en una página de internet y que simplemente afirmaba que la bioética es la ética de la vida, hasta la contenida en la primera edición de la Encyclopedia of Bioethics, que la conceptúa como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales, o incluso la de la segunda edición de la misma enciclopedia, que recogiendo los trabajos de la reunión del convenio de Eris de 1991, pretendió ser más precisa al señalar: bioética es un término compuesto derivado de las palabras griegas bios, vida, y ética. Ella puede ser definida como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluidas la visión moral, las decisiones, la conducta y las políticas de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando diversas metodologías éticas en un marco interdisciplinario. De la misma manera que hay muchos intentos de definición, hay también diversas concepciones de la bioética que van desde la claramente confesional, en muchas ocasiones dogmáticas, desarrollada tanto por autores vinculados a alguna confesión religiosa como en documentos oficiales de la Iglesia, hasta la bioética principialista, de carácter más pragmático, en tanto orientada al abordaje de problemas prácticos y concretos, fundamentalmente en el campo de la atención médica. Así encontramos también una bioética centrada en valores, en virtudes, así como la llamada personalista, en muchas ocasiones identificada con concepciones confesionales, o la perspectiva centrada en la responsabilidad y propuesta por Jonás, e incluso hay construcciones y análisis bioéticos desde una perspectiva fundamentalmente utilitarista. Es amplísima la gama de distintas concepciones de la bioética, sin embargo, vale la pena resaltar el casi universal consenso intelectual en la necesidad del desarrollo de una bioética laica, entendido el laicismo no como contrario a la aportación de la perspectiva religiosa, que en no pocos temas es abundante e importante, sino entendiendo
a la reflexión bioética como un espacio incluyente, abierto y tolerante que permita el diálogo racional, tanto interdisciplinario como entre las distintas perspectivas éticas y filosóficas, y como tal, esta concepción de la bioética es ajena y contraria a cualquier tipo de dogmatismo e intransigencia, incluso supuestamente científica. Pero sea cual sea la perspectiva que se adopte, en cualquier caso, la bioética tendrá siempre como referente el tema de la dignidad humana, ya sea porque haga referencia a situaciones en las que la misma pueda ser afectada o dañada, que las que muchas ocasiones se expresarán en términos de derechos humanos. Así, por ejemplo, en la formulación de los derechos de los pacientes, donde se considera uno de los fundamentales el derecho al trato digno con respecto a las convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y su intimidad, podríamos afirmar que si bien la bioética atiende el valor de la vida en general, en tanto disciplina moral se concentra en valores como la libertad, la autonomía, la igualdad y por supuesto la dignidad personal. Hay dos temas o circunstancias en la vida de las personas con especial relevancia en relación a los riesgos que actualmente se presentan respecto al respeto a la dignidad humana, que de hecho constituyen verdaderos dilemas a los que a continuación nos referiremos a manera de ejemplos de la forma en que actualmente se alude y usa el concepto de dignidad en ocasiones de manera confusa. Nos referimos al inicio y al fin de la vida. Para Eduardo Nicol, el hombre es un ser temporal, puesto que existe en una forma humana del tiempo. La memoria que tiene como ser individual, que a nivel colectivo se traduce en historia, y la capacidad que tiene de anticipación le permiten establecer un vínculo entre su pasado y su futuro con su presente, configurándose así una visión de sí mismo, una autocomprensión de sí y la posibilidad de seguir haciéndose a sí mismo, originándose lo que Nicol llama la intencionalidad de la vida y los diversos modos de ser que caracterizan al ser humano. Esto parte de la idea platónico-aristotélica de la dualidad del hombre y acto y potencia, que corresponde al binomio de la necesidad y libertad, que involucran al hombre en sus tres dimensiones presentes, pasado y futuro. En este sentido, Juliana González sostiene que la biología influye en gran medida en nuestra ontología sin que llegue a determinarla del todo. Así es, hombre se encuentra parcialmente determinado por su fisis biológica, que deviene de su constitución genética, y por su historia, tanto a nivel colectivo como a nivel individual o biográfico, puesto que ambas dimensiones son irreversibles y se encuentra parcialmente inacabado en relación a su futuro. Dimensión de la libertad y de la infinita posibilidad, que se encuentra limitada irremediablemente por la certeza de la muerte. Entonces, el hombre tiene conciencia de sí, de su pasado, su presente y la posibilidad del futuro, pero también de su existencia efímera, y no vive solamente para jugar su papel dentro de la sociedad a la que pertenece, sino que tiene ideas y planes propios de acuerdo con sus ideas
y su percepción sobre la vida, sobre su presente y su pasado, que serán definitorias para el futuro y para sus deseos en relación con el fin de su propia existencia. A lo largo de la historia, el hombre tuvo distintas concepciones en relación al mundo que lo rodea, el cosmos, y en relación a su propia existencia y el lugar que ocupaba en el universo. Asimismo, el hombre ha concebido la vida y la muerte de distinta manera en cada época, por lo que ha cambiado su actitud hacia ambas en el tiempo. Nicole nos habla de una primera diferenciación que hace el hombre de sí mismo en relación con el mundo externo. El hombre empieza su proceso de individualización al distinguirse y contraponerse a la naturaleza y al intentar explicarla. En este proceso, el hombre se da cuenta de que se encuentra inmerso en la tragedia de la vida, que viene acompañada necesariamente del fin de sí mismo como ente corpóreo al momento de su muerte. La experiencia mística del hombre en Grecia dio lugar a la idea de la inmortalidad, de la cercanía con la divinidad. Así el hombre empezó a concebirse como ser dual, capaz de trascender el mundo de lo corpóreo, dice Nicole. La más antigua verdad y la más honda sabiduría del hombre es la evidencia de la muerte. Si en la pugna con esta evidencia su afán de eternidad tiene que permanecer justificado, ello solo puede ser posible mediante la inclusión de lo intemporal en el seno mismo de la temporalidad. En otros términos, mediante una distinción entre el cuerpo y el alma, entre la carne y el espíritu. Así atendemos que la arete lo acerca a la inmortalidad, como los héroes homéricos se acercaban a la gloria. Así la muerte y la religiosidad condicionan el etos del hombre helénico, plasmado en la literatura dramática que ilustra la lucha del hombre contra la moira de la libertad, contra el destino del cuerpo que lo ata a este mundo de lo finito, y el alma que lo libera a lo infinito. Incluso con el tiempo se adoptó una postura cínica ante la muerte con la comedia, pero esto solo para ocultar la incomodidad que causa al hombre la propia muerte. Mientras que el mundo helénico tenía un problema con la finitud de la vida, el mundo de la cristiandad se colocó de manera distinta ante la muerte y por tanto ante la misma vida. Lo que hacemos en esta vida de lo material condiciona lo que sucederá después de la muerte. Para la fe cristiana, el arete se convierte en voluntad de Dios, en lex divinae, que a diferencia de la lex naturalis es lex aeterna. Así, una nueva visión del mundo del hombre y de la vida y la muerte se generaron con el cristianismo y permearon en las distintas creencias y convicciones que tenemos hasta el día de hoy. Con el avenimiento de las posturas racionalistas, la idea del orden natural cambió y se fue desvinculando de la voluntad de la idea de Dios. Con el advenimiento de las posturas racionalistas, la idea del orden natural cambió y se fue desvinculando de la voluntad de Dios hasta que, llegando a la posmodernidad, la idea de Dios empezó a desvanecerse con los filósofos existencialistas y el hombre sin fe quedó solo ante la muerte, ante la nada.
el incierto inicio de la vida humana. Pero ya antes hablamos de la situación en que enfrentamos el inicio de la vida humana hasta hace muy poco tiempo, un verdadero misterio, como un hecho que sucedía de manera oculta a nuestros ojos y sobre el que no teníamos ningún conocimiento, control e incluso ni siquiera conciencia. En ningún otro momento de nuestra existencia nos encontramos en situación de dependencia y vulnerabilidad tan grande como durante el inicio de esta, durante la concepción y la gestación. Ahí es imposible hablar de libertad o autonomía individuales. La dependencia es total, así como la necesidad de protección. Hasta hace apenas años era tan poco lo que conocíamos del inicio de la vida que la gestación parecía ser un momento casi mágico, ajeno tanto a la voluntad del producto como de los gestantes mismos. El avance en el conocimiento de la reproducción humana ha cambiado radicalmente las cosas y con ello las relaciones sociales y nuestra propia concepción de la vida humana. El desarrollo del conocimiento y de la medicina en el ámbito de la reproducción humana no solo nos han aportado información, sino que nos permiten participar en ella de manera cualitativamente diferente a lo que sucedía hace apenas unos cuantos años, dando una nueva dimensión a conceptos como paternidad responsable o el derecho a decidir sobre el número de los hijos que queremos tener, dándonos un verdadero dominio sobre el proceso al grado que hoy no solo podemos decidir cuántos hijos queremos tener, sino también cuándo, cómo e incluso de qué sexo, y no dudemos que en muy poco tiempo también podremos decidir, gracias al desarrollo de la genética, las características que nos parezcan más deseables para nuestros descendientes. Ahora el tema de preocupación es lo que podemos hacer desde un punto de vista ético y qué cosas no deberíamos hacerse en relación con el inicio de la vida humana. Por ejemplo, parece haber un criterio cierto de consenso en el mundo científico respecto a considerar como éticamente inaceptable la clonación humana con fines reproductivos. Igualmente, la investigación con embriones humanos plantea la esperanza de erradicación para el futuro de graves enfermedades, así como la obtención de células madre totipotenciales provenientes de ellos. Promete en aparentemente un corto plazo la curación de esas mismas enfermedades en personas que ya las padecen. Sin duda, grandes promesas de beneficios para la humanidad, pero que en muchas ocasiones ocultan o al menos no hacen explícitas prácticas en sí mismas contrarias a la ética médica y que pudieran constituir verdaderos atentados a la dignidad humana. Un ejemplo reciente fue el del científico coreano Hwang Woo-suk, hoy día desprestigiado ante la comunidad científica internacional, que anunció un fraudulento logro científico en el campo de la clonación terapéutica, ocultando además que los óvulos para su investigación los obtenía en contravención a los principios de la ética en la investigación. Así, el conocimiento sobre esas iniciales etapas de nuestra vida abre posibilidades que hoy parecen casi limitadas para el futuro, dándonos un verdadero nuevo poder sobre un ámbito de nuestra vida que nos era desconocido e incluso misterioso, pero
ese nuevo poder y capacidad implican también nuevas responsabilidades y plantean problemas e incluso verdaderos dilemas éticos y jurídicos que debemos abordar y resolver en las sociedades contemporáneas. Ante ellos está en muchas ocasiones los propios científicos han optado ante la falta de definiciones y guías éticas claras por establecer moratorias para el desarrollo de investigaciones en esa materia, por ejemplo, respecto de la manipulación del genoma en células germinales o en relación con la clonación humana con fines reproductivos. ¿Qué duda cabe, por ejemplo, que el conocimiento sobre el genoma humano y las posibilidades de intervenir en él desde las etapas más tempranas del desarrollo abren la puerta a posibles prácticas eugenésicas e incluso a sentar las bases para nuevas formas de discriminación, incluso más graves que las que hasta ahora hemos conocido? Sin embargo, el mismo conocimiento puede ser el medio para abolir de manera definitiva prácticas discriminatorias con diversos ámbitos. Conforme avanza la ciencia y el conocimiento, se socializa fundamentalmente mediante las posibilidades de su aplicación. Las sociedades van adoptando acuerdos y consensos sobre el carácter ético de determinadas prácticas, teniendo muy en claro que el desarrollo del conocimiento ha de tener como guía principal el beneficio de la humanidad y el respeto a la dignidad de los individuos. Podríamos afirmar que así como el desarrollo científico y tecnológico en estos ámbitos enfrenta a los individuos a nuevos riesgos en relación con el respeto de su dignidad, la que incluso es puesta en duda en determinados estadios del desarrollo, también son ocasión para la reafirmación del respeto a la dignidad humana e incluso para el desarrollo de nuevos derechos humanos o desarrollo específicos de los ya existentes. La dignidad es el nuevo eje de las reflexiones en relación con el inicio de la vida humana, y así nos planteamos nuevas preguntas que es necesario responder. Toda vida humana es digna en cualquier momento de su desarrollo, o como sostiene en algunos, la dignidad es un atributo